empezar. Vamos a empezar. Felicitaciones a los que están comprometidos con el entrenamiento. Ayer quedamos terminamos hablando de las medias móviles, estábamos hablando de la media móvil de 200 periodos, terminamos hablando un poco de esta media móvil y eh, pues hoy vamos a hablar de, de un poco más de estas medias móviles, de cómo funciona la teoría de regresión, qué es la profundidad uno y profundidad 2 y para qué nos sirve a nosotros a la hora de tomar un trade o salir de un trade. Y de ahí vamos a pasar a ver las zonas de compra y venta que ya habíamos visto un poco atrás con relación al volumen y de esa misma manera identificar cuáles son las zonas de trampa que muchas veces nos encontramos a la hora de operar y no logramos identificar. Y esto tiene un poco relación con lo que les explicaba ayer sobre las velas de ignición al principio de un movimiento y finalizando un movimiento. Entonces, listo. Denme un segundo, denme un segundo. Listo, denme un segundo que está abriendo el gráfico y vamos entonces vamos a regresar donde estábamos y vamos a seguir acá. Listo. Hablábamos ayer de que las medidas móviles lo que hacen es calcular una cantidad de periodos y esa cantidad de periodos varía dependiendo la necesidad de cada uno de los traders. Algunas sirven para identificar la fuerza del mercado, otras sirven para identificar la tendencia, otras sirven para definir la posición del mercado, si vamos a ir en largos, si vamos a ir en cortos. Y terminamos hablando de la abuela de las medias móviles. Existen diferentes, simples, ponderadas, exponenciales, etcétera. Nosotros utilizamos las medias móviles simples. Hablábamos de la de 200 como la abuela de las medias móviles. ¿Por qué la abuela? Porque es una media móvil que nos sirve para definir la posición del mercado. Si el mercado está por encima de esta media móvil, pues vamos a seguir pensando en largos. Y si el mercado está por debajo de la media móvil, vamos a seguir pensando en cortos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir, ya les voy a compartir pantalla, vamos a definir unos puntos donde el precio podría darnos señales de compra y señales de venta. Obviamente todo esto va en conjunto con lo que hemos visto hasta el momento, aplicando el volumen, aplicando las zonas de compra y de venta, pero esto lo que hace es darnos como una confirmación para tomar esa decisión. Entonces acá en la diapositiva pueden ver en la parte inferior una media móvil azul por debajo y un gráfico que cada que se aleja de esa media móvil genera un corto y cada que se aleja de ella genera una compra. Entonces, se aleja, vendo, se acerca, compro. ¿Por qué? Porque funciona como una cauchera, lo que explicábamos. Se acerca y sale disparado con fuerza. Entonces, es una muy buena herramienta, pero debe ir acompañada de otros parámetros. Ok, un segundo. Pantalla completa y compartir. Están viendo mi... Bueno, vamos a quitar este para que no se les confunda porque como estamos a una hora muestra muchos. Listo. Entonces ya saben que con control I asignan todos los indicadores. Tenemos el bar timer, tenemos el volumen up down, todo lo tenía pues invisible para que no nos enredáramos. Entonces, ok, vamos a ponerla, y vamos a agregar una de 50 periodos.
Ok. Entonces, estamos viendo la media móvil de 200 periodos y hacemos un repaso muy rápido. Ayer hablábamos de que cada que el precio tocaba esta zona, pues generaba una opción de compra. Una opción de compra. Y cada que el precio se aleja demasiado de esa media móvil, hay una opción de venta. Venta y compra. Compra, compra. Y cada que nos alejamos, compra. Cada que nos alejamos demasiado, hay una opción de venta. Tenemos mucha distancia desde este punto, mucha distancia desde este punto, una venta, una venta. Es una señal simple que no podemos definir solo por lo que estamos viendo, sino que hay que acompañarla de todo lo que hemos visto, zonas de venta, tal vez zonas de compra. Entonces, esto es un conjunto y es un apoyo para decir, listo, ok, está coincidiendo con el volumen, con una zona de alta demanda y está reaccionando sobre la de 200. Entonces, listo. Por ahora, esta es como una de las fuertes. Dice, ya habíamos hablado un poco de esto antes, dice zonas de compra y de venta. Una técnica, no una estrategia, ¿cierto? Habla sobre los soportes y sobre las resistencias. Sí, listo. Habla sobre los soportes y sobre las resistencias de las que ya habíamos hablado un poco, pero lo que vamos a ver en este momento es cómo identificar esos soportes y esas resistencias. Vamos a dar un pequeño repaso basados en el volumen. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un repaso rápido de esta parte, zonas de compra, zonas de venta y la diferencia que ya habíamos hablado con respecto a los soportes tradicionales. Entonces, vamos a hacer simplemente, vamos a buscar acá, simplemente zonas que para nosotros sean importantes. Vamos a ir a donde estamos en este momento, ok. Y vamos a hacer ese pequeño repaso. Entonces, siempre pensando en el volumen. Acá tengo volumen, entonces listo. Esto es una zona importante. Del precio puede reaccionar. Acá tengo volumen, entonces esto es una zona importante donde el precio puede reaccionar o ya está reaccionando. Por acá tenemos volumen, zona donde el precio puede estar reaccionando. Y a diferencia de esto, vamos a ver muchos puntos donde el precio tal vez genera un soporte que se respeta de cierta manera, pero tiene más probabilidades de ser superado. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Entonces, todo esto está acompañado de volumen, zonas de volumen. Todo esto está acompañado de zonas de volumen, que ya lo explicamos. Estas partes de acá son soportes que no tienen absolutamente nada de volumen. Estas partes de acá no tienen absolutamente nada de volumen. Esta parte tiene un poco de volumen, pero es más de venta. Y luego el precio nuevamente aquí, otro soporte que no tiene absolutamente nada de volumen. Entonces, para mí no es un soporte importante, es un soporte que puede ser superado y como lo vemos en este movimiento, es superado hasta la siguiente zona donde sí hay volumen. Donde sí hay volumen y ahí el precio reacciona nuevamente. Entonces, esto es súper importante. Acá tenemos más zonas de soporte que no están acompañadas de volumen y la tendencia en ese caso era al alza. Entonces, esto es súper importante. Por acá yo puedo decir que tengo unas zonas pequeñas de soporte, no están acompañadas de volumen
y el precio rompe fácilmente llegando a una zona donde sí hay volumen. Acá tenemos volumen, acá tenemos volumen y acá el precio reacciona nuevamente dándonos una oportunidad. Entonces, esto es lo que habla las zonas de trampa, perdón, las zonas de soporte y resistencia, pero que están basadas en volumen. Entonces, es súper importante siempre identificar cuál es la media que tenemos de ese volumen y estos picos son los picos que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de tomar nuestras posiciones. Entonces hablábamos de que el color rojo y verde no nos están mostrando volumen de compra o de venta, sino que nos está diciendo, listo, en ese movimiento entre compradores y vendedores ganaron los compradores o ganaron los vendedores, ya que el volumen es volumen. ¿Por qué? Porque cada que yo estoy haciendo una compra hay alguien que me está vendiendo o viceversa y ese es el cruce de órdenes del que tanto hemos hablado. Entonces esto es un simple repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. Es importante entender estas zonas de volumen porque con esas solas zonas de volumen ustedes pueden ganar dinero en los mercados si tienen una buena gestión de riesgo que es lo que, y gestión de capital, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Entonces, como pueden ver acá en las diapositivas, hay una zona donde nos muestra unos rangos en la primera, pero respetando esas zonas de soporte y resistencia. Eso también lo podemos identificar muchas veces, ya lo vamos a ver. Y en la parte inferior si vemos una zona de alta demanda donde el precio reacciona en la misma zona y abajo vemos que está acompañado por el histograma verde de volumen que supera la media que tenemos en ese momento. Listo, la resistencia es igual, las resistencias son zonas donde el precio reacciona y nos da una señal de venta. Entonces digamos que muchas de esas veces el volumen nos va a acompañar y aparte de eso, pues vamos a tener distancia de, de esas medias móviles que hablábamos. Entonces acá podemos ver zonas donde el precio generó algún tipo de reacción. Digamos que recuerden que son zonas, no es un precio exacto, son zonas y por eso tenemos que usar los otros parámetros. Entonces estoy en una zona de ventas donde el precio puede reaccionar. ¿Qué debo buscar? Un patrón de entrada que haya profundidad, que esté lejos del precio, se haya alejado, el precio se haya alejado de estas medias móviles y ya hemos testeado 3 veces, el precio reacciona. Aquí el precio reaccionó. Por acá aún se sigue respetando porque acá hay una oportunidad que testea esta misma zona y el precio reaccionándonos una oportunidad nuevamente hasta la media móvil de 200 donde debemos tomar ganancias porque recuerden, cada que se acerca a ella va a buscar ir nuevamente al alza. Entonces digamos que esas zonas de venta se van a dar siempre, por lo general, pues un movimiento interesante cuando estemos retirados, lejos de estas medias móviles y coincidamos con esas zonas de alta demanda o oferta. En este caso, o oferta, que en este caso es la oferta la que está controlando el mercado y esto por lo general tiene un acompañamiento de volumen. Y pues aquí nos lo marca rojo, lo que nos aumenta las probabilidades de que los siguientes movimientos sean rojos. Entonces ahí vamos bien. Vamos entendiendo un poco más el funcionamiento del volumen. Aquí como lo pueden ver, en la parte inferior hay un gráfico mostrándonos esa distancia, esa profundidad y eso es lo que hablamos nosotros al tomar ganancias o al tomar las ventas. Nosotros vamos a llamar estos dos conceptos profundidad 1 y profundidad 2. Resulta que la teoría de regresión aplica para todas las medias móviles. Lo que pasa es que hay medias móviles como la de 8 que calculan menos periodos y esas medias móviles pues obviamente no van a tener un recorrido tan lejos del precio porque al tener
un cálculo de tan pocos periodos siempre va a estar muy pegado al precio, como lo veíamos ayer con la de 8, pero ya una media móvil de 20 periodos, 50 periodos y 200 periodos, al ser una media móvil más lenta, pues le va a permitir al precio alejarse de él y volver. Entonces vamos a hablar de dos profundidades, que son la profundidad de la media móvil de 20 o 21 periodos y la profundidad de la media móvil de 200. Esto es una herramienta súper poderosa que nos permite a nosotros tomar decisiones cuando ya tenemos un buen recorrido. Entonces, es lo que les acabo de explicar, pero lo que vamos a hacer es llevarlo más directamente a estas medias móviles para saber desde dónde calcularla, Entonces vamos a poner en este caso, porque aquí tengo la de 50, vamos a poner, ok, vamos a ponerla acá. Entonces resulta que en este caso vamos a aplicar esa teoría de regresión en la media móvil de 21 periodos en marcos de tiempo más pequeños, desde 15 minutos hasta unos 2 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, que son las que vamos a utilizar para tomar entradas. Ahí vamos a utilizar esa profundidad. En un periodo de tiempo un poco más amplio, la media móvil se me va a pegar un poco más al precio. Entonces ahí digamos que podemos aplicar en un marco de tiempo de 60 minutos en adelante, podemos aplicar esta misma teoría basados en una media móvil de 50 periodos, pero vamos a tener en cuenta que es un poco más lenta. Entonces vamos a pasar a un gráfico de 5 minutos, y vamos a ver dónde podemos aplicar esta teoría. Entonces, listo. El precio, vamos a verlo acá, en dos ocasiones se aleja demasiado. Empezamos a ver cómo el precio sale fuertemente y se aleja demasiado de esta media móvil. Entonces, digamos que lo primero que hay que tener presente es, viene de un movimiento desde la media móvil de 200, una media móvil muy inclinada, lo que hace que el precio tenga una tendencia fuerte, sale con fuerza, se aleja demasiado y aquí hay una oportunidad. Si ya estamos dentro de la posición, hay una oportunidad de tomar ganancias, o si no estamos dentro de la posición, pues tomar un corto en este punto y buscar una salida cerca de la media móvil. A medida que el precio va avanzando, esta media móvil pues se va a ir acercando más lentamente hasta buscar esa caída. Entonces el precio nos va a dar una oportunidad, dependiendo del movimiento que tengamos. Si es un movimiento con mucha fuerza, pues vamos a buscar un segundo movimiento que rompa esa media móvil. Si el movimiento no es tan fuerte y el precio ha perdido volumen, como lo vemos acá, pues tal vez el precio reaccione sobre esa media móvil y continúe, ahí sea un poco más lento, al alza. Digamos que ahí lo podemos ver, el precio cae y nuevamente tenemos acompañamiento de volumen, rompe y se va con fuerza. La misma teoría aplica por este lado, el precio se aleja demasiado, vemos cómo se aleja de esta media móvil, saliendo con una vela con mucha fuerza, y esto era lo que les explicaba ayer. Tenemos velas de ignición donde un movimiento empieza, pero después de tener ya un buen recorrido, si tenemos estas velas, pueden ser unas velas que estén terminando con ese movimiento. Y si coincidimos con una zona de ventas fuerte que esté acompañada de volumen, pues las probabilidades van a incrementar. Entonces vamos a pensar en tomar ganancias o tomar ese corto del que estamos hablando. Esto es lo que llamamos profundidad 1. Cuando el precio tiene profundidad 2, vamos a hablar de que nuestra referente va a ser la media móvil de 200 periodos. Entonces es importante acá diferenciar. Profundidad 1 es la profundidad que vamos a utilizar dependiendo del marco de tiempo en una media móvil de 20 periodos o 21 periodos, cualquiera de las dos funciona, o en una media móvil de 50 periodos. Digamos que aquí podemos pasar este gráfico a 15 minutos donde no haya tanto ruido y vamos a empezar a ver también esta misma teoría. Entonces, vamos a ver por acá, hay varias veces donde el precio se aleja demasiado. Entonces lo vemos acá.
el precio se aleja demasiado, coincide con una zona de ventas, y aquí tomamos ganancias. Ya es suficiente porque el precio cae con mucha fuerza. Y acá tenemos una muy buena oportunidad que nos da unos 166 puntos. Eso es suficiente para este mercado, porque ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, listo. Igual, movimiento fuerte acá, miren cómo pasa y el precio reacciona. Igual acá tenemos un poco de profundidad, el precio se empieza a alejar. Entre más distancia tengamos, va a ser mucho mejor. Ahora, es importante conocer el instrumento que ustedes están operando. Entonces, a medida que vayamos avanzando, que ustedes vayan practicando, pues van a ir entendiendo más esto. Acá es muy visual y cuando ustedes estén practicando van a decir, uy, se aleja un poquito, yo creo que ya es una profundidad 1 y van a ver que tal vez no y se va a alejar mucho más. Entonces hay que empezar a entender cómo funciona el activo, cuáles son los puntos o los pips que se mueve por lo general. Yo debo conocer mucho el instrumento con el que yo opero. Hay dos cosas muy importantes que yo debo conocer y es mi pérdida máxima, tanto diaria como total, de la cuenta, y debo conocer el instrumento. ¿Cuánto se mueve en promedio ese instrumento en un día? Un 1%, un 2%, en el caso de divisas. En el caso del Nasdaq sigue siendo igual, se puede medir por porcentaje o por puntos. Es normal que se mueva 100, 200 puntos en un día de alta volatilidad. De alta volatilidad se puede mover 300, 400 puntos. Entonces, esto es muy importante, empezar a entender y a identificar esos instrumentos, sus movimientos, porque ahí yo ya puedo decir, listo, tengo un movimiento muy fuerte hacia arriba, ya llevamos 150 puntos. Eso también ayuda a que incremente la posibilidad de que el precio vaya a caer. Entonces, esta es la profundidad 1. Ahora, ¿cuál es la profundidad 2 y por qué podemos, digamos, que usar este como ejemplo? La profundidad 2 es la profundidad que va desde la media móvil de 200 a la media móvil de 21 o de 50. Entonces, listo, vamos a hacer el ejemplo. Profundidad 1, cuando el precio se aleja de la media móvil de 20 periodos, o sea, de esta media móvil. Esa es la profundidad 1. Me alejo de la primer media móvil. Esa es la profundidad 1. Y la profundidad 2 sigue siendo la teoría de regresión. El precio va a buscar nuevamente esa media móvil. Es cuando la media móvil de 21 se aleja demasiado de la media móvil de 200 periodos. Entonces vemos una media móvil muy extendida, vemos una media móvil muy extendida, y el precio busca, por lo general, estas rupturas, que son falsas rupturas, y ahí sí confirma el movimiento. Entonces, esto es lo que vamos a llamar profundidad 2 y esto es lo que vamos a llamar profundidad 1. ¿Vamos claros hasta ahí? Coméntenme en el grupo cómo vamos. ¿Es clara la información? Este concepto es muy poderoso y es muy interesante, entonces es importante que quede claro. ¿Cómo vamos hasta ahí? Coméntenme en el grupo. Muchachos, ¿qué pasa? Estamos todavía... Vamos bien hasta ahí, vamos bien hasta ahí. Listo, perfecto. Entonces, estamos muy tímidos. Entonces, vamos a avanzar. Teoría de regresión o profundidad 1, profundidad 2, teoría que es muy importante, es muy, muy importante, es un concepto muy poderoso y les va a ayudar muchísimo a la hora de tomar ganancias o de tomar una posición en corto. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las veces que estemos pensando en tomar un corto debe ser cuando el precio se haya alejado demasiado de esas medias móviles. Ahora, bueno, se me pasaba decirles, y es importante porque solamente estamos hablando de los cortos, pero esta teoría de regresión aplica en cualquier punto. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar si el precio está muy lejos por encima o muy lejos por debajo, vamos a aplicar la misma teoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el precio se acerca
a la media móvil de 20 o a la de 200, pues es una oportunidad de compra, ¿cierto? Y si se aleja demasiado, ahí vamos a pensar en cortos, cuando se aleje demasiado. Si no se aleja casi, pues vamos a ver que no va a haber una caída fuerte y va a continuar al alza. Si no se aleja casi, pues va a continuar al alza. Si no se aleja casi, va a continuar al alza. Aquí sí se aleja un poco más y trata de volver a ella. ¿Qué pasa? Que cuando el precio está por debajo, también va a buscar alejarse de ella, una caída muy fuerte. Entonces, digamos que un ejemplo acá, aunque no hay mucha profundidad, pero para que me entiendan el concepto, cuando el precio cae con fuerza y hace cierta profundidad, digamos que acá no tenemos mucha profundidad 1, pero sí tenemos profundidad 2, miren, el precio se aleja demasiado de la media, perdón, la media móvil de 20 se aleja demasiado de la media móvil de 200. Entonces hay profundidad 2, el precio se aleja demasiado también de esa media móvil y va a buscar esa regresión. Esto obviamente combinado con todo lo que hemos visto, pues les va a aumentar demasiado las probabilidades en cualquier operación. Entonces, esto va a pasar siempre que el precio esté por debajo, miren, y haya una profundidad, digamos que no tenemos tal vez mucha profundidad 1, tal vez en este caso sí un poco, se aleja un poco de la media móvil y la busca, pero luego sigue cayendo, cayendo, cayendo y acá ya no hace nuevos mínimos. El precio testea esa zona, testea esa zona, testea esa zona. Ya no hay mínimos. Digamos que acá tenemos un mínimo, otro mínimo, va cayendo, eso es lo que identifica esa tendencia, otro mínimo que va dejando, otro mínimo, y acá el precio ya no deja más mínimos. Esto nos empieza a mostrar que hay mucha profundidad, viéndolo bien, bien clarito desde acá, media móvil de 200, media móvil de 21, y al haber esta profundidad, el precio no hace más recorridos hacia abajo, dejando una zona de acumulación, que ya la vamos a ver. Y acá ya vemos cómo entra la demanda fuertemente con una vela muy fuerte que rompe toda esta zona y ahí pues está la oportunidad que estamos buscando. ¿Listo? Entonces la teoría de regresión aplica en cualquier sentido, si estamos por encima, si estamos por debajo, acá lo vemos. Lo que pasa es que estamos en una tendencia al alza ya hace varios meses, pero miren, acá está. El precio cae tanto que cuando empezamos a ver ya toda esta profundidad y el precio no hace más mínimos, pues hay una oportunidad. Entonces la teoría aplica para cualquiera de los dos sentidos. Aquí lo vemos, profundidad 2 y zonas de trampa alcista y zonas de trampa bajista. Voy a explicarles estos dos conceptos. Listo, esto por lo general pasa cuando el precio está exhausto. Esta es la explicación de lo que hemos repetido en diferentes ocasiones durante estos días. Las velas de ignición al principio de un movimiento y las velas de ignición o velas exhaustas donde ya está finalizando un movimiento. Esto es muy común. Esto es muy común cuando el precio va a cambiar su estructura. ¿Por qué? Porque por lo general podemos ver después de un movimiento fuerte, vamos a ponerlo a 60 minutos, aplican cualquier marco de tiempo, pero yo lo pongo en un marco de tiempo más amplio porque pues me permite ver un poquitico más claro el gráfico sin tanto ruido. Sin tanto ruido. Entonces digamos que por lo general este tipo de movimientos de trampas alcistas o bajistas se dan después de que el precio ha estado en un rango durante un tiempo, pero este rango se da en un movimiento, después de un movimiento largo, sea al alza o sea a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general, aquí no está muy marcado, pero voy a tratar de explicárselo si ya vamos a buscar otro escenario. Entonces el precio ya lleva un muy buen recorrido, apoyado sobre esa de 20, y sale con velas, dos velas fuertes. Ya después de un movimiento como este sobre una zona de volumen, el precio se aleja
y vemos dos velas fuertes, esto por lo general está rompiendo esta zona que tenemos acá del precio ha estado acumulando. Esta zona la rompe con fuerza, pero yo tengo que tener claro que el precio ya lleva un muy buen recorrido y esto por lo general va a reaccionar con velas envolventes bajistas. Testea nuevamente la zona y ya no es capaz. Entonces, esto es muy común después de un movimiento fuerte. El precio viene subiendo, luego llega y se encuentra una zona donde el precio entra en rango, vuelve y rompe hacia arriba y esto por lo general muchas veces hace que las personas queden atrapadas. Tomamos un largo pensando que hay un recorrido fuerte. Si tenemos la capacidad de tomar una posición acá y salir nuevamente rápido, entendiendo este concepto, pues vamos a poder ganar algo de dinero. Pero ahí lo más viable es esperar que teste una zona o genere una zona de alta oferta y buscar más bien la caída. Un dato ahí que pueden agregar son las velas envolventes, tanto bajistas como alcistas. En este caso sería una vela envolvente bajista la que nos estaría mostrando esa oportunidad, porque por lo general estos movimientos salen con mucha fuerza, pero de inmediato entran con muchísima fuerza con ese tipo de velas envolventes y eso nos da una oportunidad de venta. Entonces, esto es lo que llamamos zonas de trampa alcistas. ¿Por qué? Porque vienen después de un movimiento largo, acumulación, sale con fuerza y nuevamente entra con fuerza y el precio cae. Entonces, aquí muchos se pueden quedar atrapados esperando una continuación del precio. Vamos a buscar otro punto donde el precio haya hecho ese tipo de movimientos. Digamos que acá podemos ver, si comparamos estas dos velas con el promedio anterior, son velas muy fuertes. Entonces por acá podemos ver la ignición, por acá otra oportunidad, pero ya después que vemos esto, el precio ya está exhausto y busca una caída. Esto obviamente es una posición que va a durar mucho más tiempo, pero como les decía, aplica en cualquier marco de tiempo. Lo que pasa es que si nos vamos a 5 minutos vamos a ver mucho ruido y nos vamos a demorar un poco más en encontrar esos movimientos. Entonces esto es muy común. Vela de ignición, luego el precio entra en un rango, sale con dos velas fuertes, tres velas fuertes y luego vemos como el precio es totalmente envuelto por una vela roja y nos da una oportunidad. Este es un poco más complejo de entender, pero todo esto es práctica. Es práctica, es práctica, es práctica. Miren que por lo general estos movimientos se dan muchísimo cuando el precio ya está agotado. Entonces, vemos vela envolvente, una vela de ignición, el precio continúa mostrándonos esa fuerza porque está también apoyándose sobre la de 20, sobre la de 20, se empieza a alejar de la de 20 y nos vemos acá una vela fuertesísima donde el precio ya sale de ahí con mucha fuerza. Esta es una oportunidad porque dio dos movimientos, pero a lo último nos está mostrando una vela fuerte, larga, que nos está diciendo, ok, ese movimiento probablemente ya no continúe más al alza y generó una zona de alta oferta en ese punto. Son muchos conceptos que se deben ir aplicando uno a uno y es muy importante dentro del plan de trading, que es lo que vamos a ver ahorita, identificar esos puntos y empezar a rayarlos y decir, estos van a ser mis parámetros de entrada, cuando esto se dé, yo voy a tomar una posición, si no se da, voy a seguir esperando y cuando esto se dé, también voy a salir de esa posición. Entonces, listo, digamos que por acá vemos nuevamente ese movimiento, velas fuertes, vemos velas fuertes y el precio ya se empieza a agotar. Pues aquí ya vemos como el rojo empieza a ganar, velas envolventes, seguidos de un movimiento de velas envolventes y ya vemos como el precio reacciona a ese punto. Sale, nos muestra una vela fuerte donde muchos podrían tomar posiciones en largo esperando un recorrido, pero luego vienen las velas envolventes y el precio cae. Ahora vamos a buscar
este mismo escenario cuando el precio está por debajo. Vamos a tratar de cargar un poco más de días. Ok, tenemos que conectarnos. Esta es una cuenta de uno de los usuarios. Para conectarnos a ella. Ok, entonces vamos a ver si nos carga más. Ok. Todo esto es al alza, entonces vamos a ver siempre ese escenario. Mira, movimiento fuerte, vela de ignición, acá está muy claro. Obviamente cuando pasa todo es muy bonito, pero mientras no ha llegado a ese punto hay que ser muy cuidadosos. Vela de ignición, movimiento fuerte, la parto en dos, esa es mi protección. Entro en este punto, el precio sale, vela exhausta, donde está mostrando que el precio está agotado. Por acá también ya está empezando a mostrar los niveles de agotamiento, hay profundidad, se está alejando, se mantuvo un rato y rompe con fuerza para entrar nuevamente con envolventes, o aquí vemos una cola superior pero envolviendo todo este verde y dándonos una oportunidad. Listo, entonces vamos a tratar de buscar una oportunidad. De pronto no está, vamos a cargar más días. Carguemos el doble, si no nos pasamos a otro marco de tiempo. Es que está muy marcada la tendencia al alza, muy marcada. Entonces el precio no ha tenido una profundidad interesante por debajo. Pero bueno, digamos que acá vemos un pequeño movimiento de ese tipo. Entonces tenemos una vela de ignición. El precio cae. Y acá tenemos una vela tratando de romper con fuerza. Pero el siguiente movimiento es una envolvente alcista y el precio sale disparado. Listo. Y acá al contrario. Vemos que sale con fuerza, mírenla con fuerza después de ese movimiento y entra nuevamente con fuerza. Esas son las zonas de trampa. En esas zonas tengo que ser muy cuidadoso. Cuando el precio ya lleva mucho recorrido y se pone en un rango, nos puede engañar y podemos perder dinero. Es mejor esperar que haya un desequilibrio en el precio. Bueno, por acá podemos ver uno. No es muy claro. No es muy claro. Viene después de una zona de rango fuerte, rompe, pero aquí podemos tener algo de oportunidad. Me gusta más cuando el precio realmente está cayendo. Se define muchísimo en las tendencias. Digamos que en este caso se ve mucho en la parte superior, porque pues la tendencia marcada es al alza. Vemos que acá vemos uno, acá lo podemos ver, velas fuertes iniciando el movimiento, velas fuertes, y por acá ya vemos unas velas fuertes tratando de romper, pero el precio entra con una envolvente alcista y el precio da esa oportunidad. Las encontramos muy seguido, por lo que les digo, la tendencia es muy fuerte al alza. No vamos a ver tanto ese escenario en este momento.
Vemos una pequeña caída, no está muy marcado, entonces no lo consideramos. Listo, yo creo que por ahora no vamos a ver más de ese escenario, es toda una tendencia que lleva ya varios meses. Ustedes ven, siempre está por encima y por encima sí es muy común porque la tendencia es al alza. Entonces miren, aquí tenemos una zona de acumulación, ya viene el precio con fuerza, viene el precio con fuerza, viene el precio con fuerza y acá pues vemos dos velas fuertes y acá está muy claro, envolvente bajista y vuelve y entra dándonos esa oportunidad. El alza sí lo vemos muy seguido por la tendencia que estamos. Vemos acá, ya vemos una un poquitico más clara, que el precio sí lleva ya un buen periodo cayendo. Desde acá vemos esa caída con fuerza, luego vemos otras pequeñas velas y por acá salen otras velas un poco más fuertes, a diferencia del promedio de las anteriores, sale con fuerza e inmediatamente genera una vela envolvente y el precio se recupera. Entonces, listo, ese es el escenario que estamos buscando y vamos a llamarlos zonas de trampa. Entonces, ¿qué es lo más recomendado? Que en esos puntos esperemos cuál va a ser la reacción. Si el precio ya lleva mucho rato en una misma tendencia y vemos que sale una vela así, cuando el precio ya está muy alejado de las medias móviles, sale una vela fuerte, no es un momento de entrar. Muchas veces nos dejamos llevar solo por una vela, perdón, y tomamos la posición por lo que sentimos en el momento. Entonces sentimos que esa vela nos está dando una oportunidad cuando realmente lo que está haciendo es hacer su último movimiento para coger las órdenes que más pueda o los stops que más pueda y desinflarse nuevamente. O si estamos en la parte inferior, pues lo mismo. El precio va a caer, va a hacer su último esfuerzo y se va a recuperar. Entonces, listo. Zonas de acumulación, zonas de trampa o acumulación. Estas son unas zonas un poco diferentes, pero también lo que vamos a buscar en ese punto son momentos de desequilibrio, reacción del precio, que el precio reaccione con fuerza y esas zonas por lo general se van a dar en la media móvil de 200 o en un periodo de tiempo en el cual la media móvil de 200 y la media móvil de 21 estén juntas. ¿Cuáles son esos momentos? Esos momentos son momentos como estos. Entonces, si ustedes en algún momento entran al mercado, ya vienen de un movimiento fuerte y ustedes están en una zona donde las velas son pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y están viendo esto, media móvil de 200, media móvil de 21 y el precio en un rango, ahí no es bueno tomar posiciones. Entonces, digamos que vemos una cola pequeña con inferior, una cola pequeña superior. Eso no nos está mostrando un buen movimiento. Por lo general, yo recomiendo que esperemos velas de ignición como estas fuertes que rompan toda esa zona de acumulación y ojalá que esperáramos el retesteo y ahí sí posicionarnos. Igual vamos a tener siempre un buen movimiento. Después de que nosotros confirmemos un buen movimiento, una buena ruptura, el precio va a correr un buen tramo y sacarle dinero. Entonces, estas zonas de trampa son muy comunes cuando el precio está cerca de la de 200, se juntan las medias móviles, mírenlo acá. Entonces, son zonas que los van a engañar muchas veces. Aquí ya hay una ruptura fuerte, hay un retesteo, que es lo que les decía, y ahí sí el precio continúa a la baja. Pero es un movimiento fuerte, miren, es muy diferente a estas velitas. Ustedes acá una cola inferior chiquitica y acá una verde, y los engañó, no ha roto esta parte, no la ha superado. Yo espero a que la supere, mejor retestie y ahí sí me monto en ese punto. Esos son parámetros que ustedes deben tener presentes cuando ya hayan definido su zona de entrada, o sea, yo qué es lo que hago. Defino la zona de compras de alta demanda o de alta oferta en un contexto más macro,
porque sé que ahí hay altas probabilidades de que el precio reaccione. Luego ya me vengo a marcos de tiempo más pequeños y lo que hago es buscar como si fuera un francotirador dónde está la mejor posición, dónde está la mejor oportunidad, dónde puedo hacer ese disparo certero para poder entrar en un buen precio y en un buen momento. Entonces, digamos que muchas veces ayer me preguntaban, es que yo pongo la orden donde está la zona y él se ejecuta y ya, me dan un lotaje. Esa es una muy buena pregunta, porque yo soy el que defino la cantidad de contratos que voy a utilizar, con cuántos contratos voy a operar y cuál es el stop que voy a utilizar, dependiendo de la gestión de riesgo y gestión de capital que yo tenga. Entonces, si para mí esos parámetros no se están dando, el movimiento es muy fuerte, no cumple con la estrategia que yo tengo, pues no debo entrar. Entonces, cuando yo empiezo ya a desglosar todos esos parámetros, es donde llega a este punto y yo digo, tengo que esperar un movimiento fuerte que rompa esa zona de trampa y que me diga, listo, hay probabilidades de que el precio vaya a mi favor. No es que simplemente tengo una zona de compras o de ventas y voy a entrar y voy a poner una orden acá. No, debo buscar a medida que mire un poco más a fondo, en un gráfico un poco más pequeño, dónde es que está retesteando ese precio, donde toca y reacciona, porque ya esa zona de precio es un poco más exacta y me dice, listo, ahí hay una oportunidad. Acá el precio testeó esta zona, no funcionó, rompió acá y ya esto se vuelve una resistencia. Miren, la media móvil de 20 está por debajo, el precio está por debajo de la de 200, lo que les explicaba. Si estamos por encima, pensamos en largos y si estamos por debajo, pensamos en cortos. Entonces ya eso es una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar a nosotros a tomar una decisión más clara. Entonces, estamos por acá. Acá hay una pequeñita donde el precio acumula y ya vemos una ruptura más fuerte donde yo puedo posicionarme, poner un stop por debajo y aunque se fue muy lentamente y tuve que esperar mucho, respeto esas zonas y el precio se fue. Es una posición de mucho tiempo, eso también tengo que identificarlo, pero eso sí se da con la experiencia, eso se da con el tiempo, cuando una tendencia no tiene mucha fuerza, cuando el mercado nos puede dar una entrada y una salida rápida. Eso es lo que llamamos feeling con el mercado. Entonces digamos que aquí tenemos la ruptura, yo puedo entrar acá y poner mi stop acá. Y ustedes ven, el precio por acá trata de testear, por eso hay que darle un poco de espacio a ese stop y ya sale disparado. O sea, acá por lo general está mi stop, aquí está mi entrada donde se partió, retornó nuevamente y se fue. Ahora, ahí debo siempre tener presente el concepto que vimos antes. ¿Es una zona de ignición o está mostrando una vela que ya está exhausta? Mejor aprovecho este movimiento para salirme ahí y ya espero hasta el día siguiente donde haya una nueva oportunidad. ¿Listo? Miren, cuando ella está acá, a veces es más fuerte, a veces no tiene tanta fuerza, pero siempre hay una indecisión. Cuando estamos tan pegados, las medias móviles están acá junto con el precio encerrado, hay mucho este tipo de volatilidad, eso es un riesgo para nosotros y ahí es mejor esperar que el mercado muestre realmente hacia dónde quiere ir. Miren, se pega acá y hay mechas para arriba, mechas para abajo, mechas para arriba, mechas para abajo, entonces es mejor esperar que el precio se salga de esa zona, se salga de esa zona y ya utilice esto como un soporte para darnos esa oportunidad de compra. Entonces aquí tenemos esto y miren las mechas que tienen. ¿Por qué? Porque estamos muy pegados a la media móvil de 200. Entonces antes hablábamos de que cuando el precio se acercara a la media móvil de 200 era una posible opción de compra y si se alejaba una opción de venta. Pero hay que tener presente este tipo de movimientos antes de que nos dé esa oportunidad de compra, esperar de dónde viene, si viene de una caída muy fuerte, si viene de muy arriba, si viene de muy arriba, pues probablemente la rompo porque está cayendo con fuerza. No, ha venido ahí en esa zona, entonces esperemos que salga, confirme el movimiento y ahí sí tomamos nuestras posiciones. Acá vemos lo mismo, el precio cayó, subió y generó una zona de trampa o acumulación, empieza a acumular, mecha para abajo, movimiento para arriba, vuelve y entra y ahí se queda hasta que ¡pum!, una vela de ignición rompe con fuerza y podemos entrar al siguiente movimiento confirmado y partir esta vela a la mitad.
lo que nos daría una protección acá y nos llevamos todo este movimiento. Entonces, siempre es mejor esperar que haya un movimiento de confirmación. En ese caso, siempre debemos buscar velas fuertes que rompan y miren ya todo el recorrido que hubo, porque si no, podemos quedar atrapados. Esto es muy común cuando estamos cerca de la media móvil de 200. Miren, acá está, zonas de acumulación, el precio sube, saca mechas, baja, saca mechas, hasta que vemos ya un movimiento más concreto, una ruptura, y ahí sí podemos tomar nuestras posiciones. Entonces, listo. Todo esto lo vamos a ir aplicando a medida que vayamos operando. Son puntos a tener en cuenta, pero a medida que ustedes vayan operando, se van a ir familiarizando más con unos que con otros. Y eso es lo que va a definir su método, su estrategia, su plan de trading, ya que todo esto va muy relacionado también a mi personalidad, a cómo pienso yo, a cómo controlo mis emociones. Entonces, no se preocupen si están viendo que es mucha información, porque a medida que empecemos a hacer salas en vivo, que ustedes empiecen a practicar, van a ver que ustedes mismos, su cerebro, su subconsciente, va a empezar a identificar patrones que son más comunes y ustedes mismos van a decir, listo, esto yo lo estudié, esto funciona así, acá hay probabilidad de que pase esto, probabilidad de que pase esto, y hay que empezar a hacer un testeo. Uno siempre tiene que hacer un backtesting de un buen periodo de tiempo, porque es la única forma de yo decir si mi método funciona, si lo que yo estoy haciendo funciona, si hay probabilidad de que gane dinero con lo que yo estoy haciendo, y eso pues va a ir ayudándoles a ustedes a que saquen cositas que sean más eficientes que otras. Listo, por acá terminamos toda la parte de análisis técnico, análisis de volumen. Es un método que funciona demasiado. Son algunas herramientas de las muchas que existen. Hay un método que es un método mucho más rápido. Es un método para las personas que tal vez no tienen el tiempo, que tal vez no logren controlar demasiado esas emociones para dejar correr una posición. Y ese método es un método para las aperturas, pero tal vez en las salas en vivo hablemos un poquito de ese método. Este método es un método que funciona para cualquier mercado, siempre y cuando tengamos las herramientas. Recuerden que en el Forex, en las binarias, en los índices sintéticos, no hay este tipo de información, no hay un volumen real. Ellos de pronto algunas veces arrojan un volumen, no es un volumen real, entonces deben ser muy cuidadosos a la hora de tomar las posiciones, pero aún así, cuando yo empiezo a identificar lo que llaman un order block o un buen volumen, pues van a aumentar las probabilidades. Pero después de que yo entiendo estos conceptos, manejando la teoría de regresión, también puedo ganar mucho dinero, porque esto simplemente lo que hace es mostrarme por medio de esas zonas de alta demanda o oferta dónde puedo entrar a comprar o vender, y después de que el precio se aleje, esta teoría de regresión me está diciendo, ok, el precio ya debería regresar a esta media móvil, entonces es hora de tomar mis ganancias. Hoy vamos a enfocarnos a hablar, nos queda una hora más o menos, porque la idea tampoco es saturarlos, nos queda una hora, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el plan de trading. Y acá ya se vuelve un poco más interesante, porque acá ya empiezo a entender cómo es que realmente yo gestiono esas posiciones y qué es lo que va a hacer que yo realmente gane plata. Yo puedo tener una estrategia muy buena, pero la estrategia siempre va a ser un 20, un 10, un 20% de todo el plan de trading. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy bueno tomando posiciones. Soy muy bueno para tomar entradas, identifico súper bien las zonas de compra, las zonas de venta, pero resulta que yo entro y a los 2 minutos ya estoy saliendo. Sí, en algunas ocasiones vamos a salir en 2 minutos con una muy buena ganancia, pero esto es por la volatilidad del mercado. Pero por lo general nos toma tiempo tener un buen recorrido. Podemos demorarnos 1 hora, 2 horas, viendo cómo el precio se desarrolla. Pero pues esto tengo que entenderlo yo. Si tengo una personalidad que soporte, que tenga esa resistencia, ese nivel de tolerancia a ese tiempo, a esos movimientos, a esa volatilidad, no la tengo, entonces voy a buscar una estrategia que se adapte más a mí, a mi estilo, a mi personalidad, basado en los parámetros y conceptos que acabamos de ver. Entonces, vamos a hablar hoy del plan de trading y aquí ya voy a explicarles cómo funcionan los contratos, qué son los contratos micros, qué son los contratos mini,
cómo yo llevo un control de esas operaciones, qué debo tener en cuenta a la hora de operar. Resulta que muchas de las personas que empiezan a operar toman esto como algo muy sencillo y realmente esto es un negocio como cualquier otro. Cuando yo tengo una empresa, tengo que tener que libros contables, tengo que tener mi contadora, tengo que tener mi facturación, tengo que tener mi control de inventarios, etcétera. Yo tengo que tener un control riguroso para que ese negocio funcione, tengo que disminuir los costos y ahí es donde entra la importancia de cuántas operaciones voy a hacer. Si yo tengo unos costos muy elevados, pues el negocio no va a ser rentable. La mayoría de los negocios se enfocan en eso, en tener costos muy bajos a la hora de operar. ¿Por qué? Si yo soy una persona que hago muchas operaciones al día, resulta que en una racha positiva, claro, eso me genera mucho dinero porque tengo un porcentaje de acierto muy elevado. Pero resulta que cuando yo entro en una racha negativa, esa racha negativa me hace llevar a mí a quemar una cuenta. ¿Por qué? Porque como hago tantas operaciones, esa cuenta se va a disminuir de una manera muy rápida. Si yo empiezo a disminuir esa cantidad de operaciones, a lo largo del tiempo voy a ver que hay muchas más probabilidades de ser rentable, porque cuando yo entre en una racha negativa, pues voy a hacer una máximo 2 operaciones por día, respetando el porcentaje que yo he destinado para ese día o para la pérdida de esa cuenta diaria. Entonces, voy a salir de la posición y cuando vuelva y entro en una posición positiva que me va a dar un ratio mucho más amplio y me va a poner nuevamente en números verdes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la gestión del capital y la gestión de riesgo, la descripción de la estrategia, la preparación pre-market, descripción y registro de operaciones, análisis post-market y construcción de reglas autolimitantes. Entonces, ¿qué es la gestión del capital y el riesgo? Acá hay un pequeño texto que nos habla de que la gestión del capital preestablece la cantidad de dinero del total del portafolio. Entonces, esto en resumidas cuentas. Y la gestión de riesgo prevé la posición. Si sale perdedora, qué porcentaje estoy dispuesto a perder por cada una de esas posiciones o qué porcentaje estoy dispuesto a perder sobre ese capital que yo definí. Entonces, vamos a aclarar estos puntos. Cuando yo hablo de la gestión del capital, es la decisión que yo tomo inicialmente de cuánto es el dinero que voy a destinar para esta actividad. Hablando de mi portafolio, cuánto voy a destinar de este capital para utilizar hoy. Entonces, digamos que yo tengo un capital de $10,000 y voy a destinar, pongamos un ejemplo, tengo un capital, hablemos de una cuenta de fondeo, una cuenta de $50,000. Eso es un buying power, es un poder de compra. Resulta que ellos me dan a mí ese poder de compra, pero yo realmente tengo unos parámetros que debo respetar con esa cuenta, una pérdida máxima diaria, una pérdida total de la cuenta, y ahí es donde ya empieza toda esa gestión de mi capital. Entonces digamos que yo tengo una cuenta de $50,000, pero voy a destinar para cada día $500. Quiere decir que estoy destinando un 1% de esa cuenta para operar. Entonces, lo primero es cuánto voy a destinar, cómo gestiono mi capital, cuál es la cantidad de dinero que voy a utilizar de mi portafolio total para operar día tras día. Entonces, digamos que yo hoy me siento y voy a destinar un 1% de esa cuenta. Entonces, tengo $500 que voy a destinar. Ahora, ¿cómo voy a gestionar el riesgo en esas operaciones? ¿Qué tipo de operaciones voy a tomar? Y eso ya va muy ligado a la estrategia, a el stop que yo defina. Entonces puedo trabajar de dos maneras. O destino el total de esos $500 y los gestiono en una sola posición, gestionando el riesgo de esa posición en un stop de $500. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa posición que yo abro se va en contra, el máximo de pérdida de ese día sería $500 y tendría una sola oportunidad. Pero si los parámetros que yo tengo me permiten hacer 2 operaciones en el día, respetando esa pérdida, pues entonces mi gestión de riesgo va a ser de 2 operaciones de 1.5 cada una y voy así, digamos que a darle una oportunidad al mercado de recuperarme si la primera posición sale negativa. Entonces, hablamos de que yo en los mercados de índices, por lo general opero el Nasdaq y opero el Standard Poor's. Yo divido a veces esa posición en los dos instrumentos. Entonces, entro en el Nasdaq con una cantidad de contratos y entro en el Standard Poor's con otra cantidad de contratos.
Esto lo que hace es que me hace como una especie de cobertura. Si esta posición no va muy bien, esta otra tiene una posibilidad de amortiguar posición, aunque a veces estos mercados tienen una correlación y se mueven muy similar, entonces digamos que ahí no habría como esa cobertura, sino que simplemente estoy poniendo una posición muy similar en los dos activos, pero es una decisión que se va tomando a medida que se va poniendo confianza. Entonces, por ahora, digamos que vamos a distribuir solamente ese porcentaje de mi cuenta en el Nasdaq, en el índice que tiene más volatilidad, que tiene más movimiento, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, es importante entender que estos contratos son contratos súper apalancados. Esto es algo que hay que entender y que hay que agregar a esa gestión de riesgo y a esa gestión de ese capital. Una cosa es el poder de compra que yo tengo, otra cosa es la pérdida máxima que yo tengo y otra cosa es el balance real que yo tengo. Entonces, digamos que yo puedo tener una cuenta de $1,000, pero la puedo apalancar por 10. Quiere decir que voy a tener un poder de compra de $10,000. Entonces, el exchange o el broker me presta ese dinero para yo operar, pero el broker o el exchange con el que yo esté trabajando nunca pierde dinero. ¿Por qué? Porque cuando el precio se va en contra, de mi análisis, pues yo también voy a perder 10 veces más rápido de lo que perdería si no tuviera apalancamiento. Entonces me apalanqué por 10, hay apalancamientos de hasta por 100, pero son operaciones muy riesgosas. El mercado de futuros es un mercado que ya es apalancado en su naturaleza. No recuerdo muy bien por cuánto, porque son contratos, creo que un solo contrato de minis vale como $180,000 y nosotros estamos entrando al mercado desde $100 con unos contratos micro. Entonces, miren el apalancamiento. Pero pues para que sea un poco más entendible, lo vamos a hacer con ese ejemplo. Yo tengo una cuenta de $1,000 y me apalanco por 10, entonces el exchange o el broker me presta, hablemos del broker, me presta esos $10,000 para yo operar. Esto lo que me está haciendo es dar una oportunidad de ganar un poco más de dinero, pero si se va en contra también puedo perder mucho dinero. Entonces digamos que acá yo tengo que aplicar esa gestión de capital y gestión de riesgo. Cuando yo estoy haciendo una prueba de fondeo, ellos me ponen una cuenta de $50,000, pero me limitan a un drag down del 6% en futuros y del 12% en Forex. De eso vamos a hablar más adelante, cuál de las dos son más viables por los parámetros que tienen. Los parámetros de las cuentas de futuros son unos parámetros muy ajustados, y podemos perder todo nuestro dinero en una o dos operaciones si no sabemos gestionarlo bien. Entonces, el poder de compra de esas pruebas va desde 10,000 hasta $300,000. Por lo general trabajamos con cuentas de 50,000 a $100,000. Digamos que eso es un poder de compra. Yo puedo entrar con muchos contratos porque ellos me están permitiendo ese apalancamiento. Pero yo tengo un drag down que es la pérdida máxima de esa cuenta, de, mm, de un 12 a un 6% dependiendo la empresa. Digamos que teniendo eso presente, ya yo voy a definir cuál va a ser el riesgo que yo voy a asumir diario. Entonces, digamos que yo ahí ya lo que hago es que con ese poder de compra simplemente utilizo una cantidad de contratos para no tener una pérdida tan grande y mantenerme dentro del juego. Entonces, digamos que yo ahí lo que hago es que utilizo contratos micro, que eran los que les explicaba en un principio, que son los que pagan menos o quitan menos. Un solo contrato de micros nos va a pagar $2 por punto o nos va a quitar $2 por punto. Voy a explicarles un poco acá en el gráfico. Yo sé que este concepto es un poco enredado, pero lo vamos a ir entendiendo. Entonces, digamos que, ¿cómo se mueve el precio? A medida que yo abro este precio, miren acá, yo lo estoy abriendo un poco para mostrarles. Desde acá cojo una regla y él me va a mostrar desde 15,128 hasta 15,128.5, o sea, 25 centavos perdón, 15,128,25 esto es un tick.
desde acá hasta acá, esto es 2 tick. Desde acá, hasta punto 75, cada 25 centavos son un tick, 75 centavos, o sea, 3 ticks, y acá ya es un punto, 4 ticks. Entonces, de 15.128 a 15.129, el precio se movió $1, pero pasó por 1, 2, 3, 4 ticks. Esto es lo que llamamos un punto. Entonces, digamos que si se mueve, el precio se mueve desde acá, desde mi posición, hasta este punto, $1, yo me estoy ganando un punto. Si estoy entrando con un solo contrato, me estoy ganando $2. Pero si el precio baja desde 128 hasta 127, que es más o menos por acá, pues estoy perdiendo $2. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar. Acá tengo 3 contratos, entonces estoy entrando con 3 contratos en este punto de acá y subió un punto. Es simplemente coger y multiplicar esos $2 que pagaría por cada contrato por los 3 contratos que tengo, serían $6. Entonces aquí me gané $6. $6. Porque entré con 3 contratos. O si se va en contra, pierdo $6. Esto hablando de contratos micro. Recuerden que el contrato mini es un contrato que paga $20 por cada punto, por cada contrato. Entonces, un contrato me paga $20 por cada punto. Por cada punto. Entonces, digamos que de acá a acá, si yo hubiera entrado con un solo contrato, esto me estaría pagando $20. Pero ya es una forma de apalancarme mucho más agresiva porque estoy ganando 10 veces más de que si operara con un contrato micro. Entonces ahí empieza la gestión de mi capital. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero estoy destinando para ese portafolio, para esa actividad? ¿Y cuánto voy a perder por cada operación? Digamos que en los mercados hay riesgos inherentes que yo no puedo controlar. Eso es también la gestión de riesgo. Es saber amortiguar todos esos riesgos, minimizarlos al máximo y entender que ahí están y que yo no los puedo controlar. El mercado se va a mover sin saber, sin importarle, perdón, cuánto yo gano o cuánto yo pierdo. Él se mueve y nosotros no sabemos absolutamente nada de los mercados. El mercado hace lo que quiere. Solamente tenemos patrones especulativos. Por eso se llama especular. Invertir es muy diferente a especular. Cuando yo invierto, compro un activo y lo guardo a largo plazo. Y a largo plazo, si ustedes ven este gráfico, pues llevamos una tendencia al alza durante varios meses. Entonces, a largo plazo todo tiende a subir, pero esto no nos va a hacer ricos. Puedo guardar $1.000.000 en una acción y eso no va a representar nada en 40 años. A diferencia de si especulo, porque al especular estoy haciendo esto, estoy apalancándome de las empresas, utilizando el capital de ellos para ganar un poco más de dinero. Entonces, la idea es tener una muy buena gestión y ir incrementando, digamos, esa posibilidad de ese porcentaje de acierto para que cada vez yo pueda tener más cantidad de operaciones en positivo. Y si no las tengo, pues que deje correr esas posiciones para que siempre me den más ganancias de lo que yo puedo llegar a perder. ¿Cómo vamos hasta ahí? Háganme las preguntas que quieran. Vamos a dar un momentico para que me hagan las preguntas. Les voy a dar unos minutos para que las hagan en el grupo, porque yo sé que este concepto es un poco enredado, pero ya vamos a seguir avanzando. Listo, bueno, según esto, todo muy bien. Entonces, resumen, gestión de capital y de riesgo. ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a destinar para esta inversión? Y de esa inversión, ¿cuál es el porcentaje máximo de pérdida que estaríamos dispuestos a asumir y qué porcentaje sería la ganancia en esa operación? Listo, entonces estoy destinando un 1% diario, lo divido en 2 posiciones y cada posición pues está destinada a perder el 0.5. Entonces, descripción de la estrategia. Esto es todo el plan de trading. Yo lo primero que tengo que hacer es definir, listo, cuánto voy a perder diario. Yo lo resumo porque es un poquito enredado cuando uno habla de gestión de capital y de riesgo. Yo lo resumo en la regla del 1%. Traten de no perder más del 1%. Hay traders que trabajan por operaciones, hay traders que trabajan por porcentaje. Hay algunos que trabajan hasta un 3, un 4, un 5%. Para mí no es tan viable. ¿Por qué? Porque es una manera de operar muy apalancados y pues si tengo una racha negativa,
puedo perder todo mi dinero. Entonces, ¿qué pasa? También tengo que tener muy presente que una cosa es el poder de compra y otra cosa es lo que yo puedo perder de esa cuenta. Si yo tengo $50,000, pero yo puedo perder máximo el 12%, serían $6,000, pues tengo que tratar de trabajar con base a esos $6,000 para poder tener más oportunidades de seguir dentro del mercado. Entonces tengo un muy buen apalancamiento, pero resulta que si me apalanco demasiado, ese capital puede desaparecer muy rápido. Ese es el resumen. Entonces traten de trabajar con la regla del 1%, ganar el 1, perder el 1% máximo y tratar de ganar entre el 2, el 3, el 4%, aunque no es fácil, pero pues es buscar cada vez mejorar esa estrategia para que nos permita tener un ratio bien interesante. Entonces, descripción de la estrategia. ¿Qué es la descripción de la estrategia? Todo esto que yo les estoy hablando acá, ustedes deben tratar de llevarlo en una bitácora, en un diario de trading, en un Excel, donde empiecen a llevar todo el seguimiento de lo que ustedes están haciendo. Si yo no escribo, yo no voy a tener tan presente en mi subconsciente, en mi cerebro, realmente qué es lo que yo estoy haciendo. Cuando yo describo mi estrategia, le estoy diciendo a mi cerebro hacia dónde quiero ir. Y más si le pongo unos parámetros más ajustados y más precisos, porcentajes, ganancias, objetivo de este mes. Entonces, descripción de la estrategia, yo tengo que empezar a llevar unos parámetros claros y yo voy a poner, listo, para yo tomar una entrada, voy a tener presente el volumen, el acompañamiento de volumen, voy a tener presente un patrón de confirmación que fueron los que vimos con las velas japonesas, que la cola superior, que la cola inferior, que la vela envolvente. Eso nos ayuda a ser un poco más precisos. Entonces, patrón de confirmación, stop, stop, porque les voy a poner un ejemplo de lo que estábamos hablando con este instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo voy a destinar ese 1% de esa cuenta de $50,000 en una sola operación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo una cuenta de 50,000 y voy a perder diario, aquí ese 500 parece una S, voy a perder diario $500. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo tener muy claro con qué voy a trabajar. ¿Voy a trabajar con micros o con minis? Vamos a poner el ejemplo para que sea más claro de trabajar con minis. Entonces, los minis, recuerden, un contrato me paga $20. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo estos 500 y los divido sobre esos 20, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da, muchachos? Esos 500 dividido 20. Ah, ok, es que la idea es que participemos porque a medida que lo vamos haciendo, eso se nos va quedando aquí grabado. Entonces nos dice que 25, ¿cierto? Entonces estoy dividiendo lo que estoy dispuesto a perder en el día por lo que me está pagando un contrato de micros, que son los $20. Entonces quiere decir que mi stop diario va a ser de 25 puntos. Entonces, esos 500 está dividido sobre 20, que es un solo contrato, quiere decir que yo tengo un stop de 25 puntos. En la descripción de la estrategia yo voy a poner que al día yo voy a tener un stop de 25 puntos. Ah, no, lo que pasa es que esto es un mercado muy volátil y 25 puntos, mejor dicho, se dan muy rápido. Entonces ahí es donde empieza la gestión de ese capital. Entonces voy a dividir esa posición más bien en micros y lo divido a la mitad. Entro con 10 contratos y 10 contratos y esto nos va a permitir tener dos stops de 25 puntos. Entonces, en este caso, tengo un stop de 25 puntos. Si la pérdida son 25, si de acá a acá hay 25 puntos, pues voy a perder $500 y no voy a operar más. Pero voy a tratar siempre de ir por una relación 1 a 2. Entonces, pierdo un punto, que en este caso serían 25 para ser más preciso, y trato de ir por 50 puntos. Esto inmediatamente va a incrementar la probabilidad de que ustedes siempre estén en verde. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cuenta aquí sencilla. Ustedes, alguien que me haga la cuenta ahí, ustedes tienen un porcentaje de acierto del 50%. Quiere decir que se ganan de cada 10 operaciones 5 y de cada 10 operaciones pierden 5.
Entonces vamos a poner que cada operación perdemos $500, que es lo que acabamos de explicar, 25 puntos. Pero alguien que esté haciendo la cuenta, entonces $500 por 5 quiere decir que es una pérdida de $2.500, ¿cierto? Y vamos a hablar de que cada que gano voy por 50 puntos. Entonces esos $20 que me paga cada contrato los multiplico por 50 puntos. Quiere decir que me estoy ganando $1.000. Entonces las otras 5 operaciones las saco con un riesgo-beneficio 1-2. Entonces salgo con $5.000 de ganancia. Quiere decir que no necesito ni siquiera tener más del 50%, hasta con un 40% de acierto yo voy a salir en positivo. Entonces ahí es donde yo les explicaba, estar entrando y saliendo, o muchas veces tienen un stop más grande de lo que se ganan, se les mueve un poquitico y toman las ganancias y se les devuelve y corren el stop, y corren el stop. Eso no es lógico, muchachos. ¿Por qué? Porque yo debo trabajar es con el peor escenario. Entonces digamos que hasta un 60% de pérdidas me puede permitir salir en positivo. Ahora hagan el ejercicio, cojan 4 posiciones y multiplíquenlas por $1.000, que es lo que ganarían, un riesgo 1-2, serían $4.000 de ganancia, y $500 por 6 posiciones perdedoras, o sea, el 60% negativo, son $3.000. Aún así están saliendo con $1.000 positivos. Entonces ahí es donde empezamos a entender que la clave está en la gestión. Entonces es muy importante tener presente, ya definí mi estrategia y dije, listo, mi stop máximo va a ser de 25 puntos. Ahora vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Entonces yo vengo y hago un análisis premercado, que ya vamos a hablar de él, defino mis zonas, entonces el precio, no, vamos a hacerlo real, el precio testió esta zona, voy a ponerlo aquí que es como el más claro, testió esta zona, entonces yo voy a marcarla para tomar una posición en corto al otro día. Entonces llegó acá, ya la tengo ahí, esta es la apertura de las 8 de la mañana, aquí estamos a las 9 de la mañana. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esto a 5 minutos y vamos a buscar la mejor oportunidad en esa zona de alta demanda. Lo estoy haciendo muy rápido pues porque ustedes ya entienden de qué estamos hablando. Entonces listo, llegamos allá y como este es el precio en el que está reaccionando, yo lo que voy a hacer es sacar la regla. Desde acá la sacamos, la regla o control F3, y voy a medir, listo, cuando el precio llegue a esta zona, yo tengo que tener 25 puntos de stop, miren. Entonces aquí la regla me marca 25 puntos de stop. 25. Entonces si yo los marco desde este punto donde está, voy a rayarles acá, si yo los marco desde este punto donde marqué la zona, pues probablemente me va a sacar, miren, me va a sacar esta mechita. Entonces ahí es donde viene lo importante del patrón de confirmación, porque él me permite entrar un poco más preciso a entrar anticipado. Y ahí se responde la pregunta que hacía ayer Juan Manuel. Yo pongo mi orden ahí, la puedo poner a límite, y dejar que corra. Pero asumo el riesgo de que sí haya un buen análisis y les va a pasar, y me pasa a mí, nos pasa a todos, pero no saque por stop y ahí sí se vaya el precio hacia donde yo quiero. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en un intradía. Esperamos a ese mejor momento donde el precio está reaccionando o simplemente definimos un stop más amplio. Entonces, lo que hago ahí es que disminuyo, como lo hago yo en mi caso, la cantidad de contratos, opero con un contrato micro y amplío ese stop a unos 35 puntos. ¿Qué pasa? Que aún así, él me está dando una oportunidad. Miren, acá tengo una vela que está envolviendo absolutamente a la otra. Esto es una vela cola inferior, pero está envuelta totalmente por la otra. Entonces lo que yo voy a hacer es esperar que el precio supere o elimine ese color anterior. Entonces aquí está, el precio reacciona acá y elimina acá el color. Como yo ya tengo una zona de ventas marcada, cuando este precio elimine el color,
aquí entro yo y aquí arribita va mi stop. Como yo ya tengo definido que tengo un stop de 25 puntos, ahí sí me va a permitir jugar con ese stop. Voy a traerlo acá, donde entré, y mi stop iría acá. Entonces ahí ya tengo una posición que cumple los parámetros. Tengo una zona de alta oferta bien marcada, tengo un parámetro de entrada con un patrón envolvente, el cual respeta mi stop y estoy cumpliendo con la pérdida máxima diaria. Entonces ahí voy a tomar esa posición. ¿Por qué? Porque cumple con mis parámetros, zona donde hay volumen, alta oferta, patrón de entrada, stop definido, riesgo 1 a 2 mínimo, pero ahí donde viene lo interesante. Cuando yo ya identifico que hay una zona de alta oferta, alta demanda, donde hay mucho volumen, puedo dejar correr mi trade. Entonces digamos que lo que yo busco es cuando ya tenga una relación 1 a 1, me estoy ganando lo mismo, entonces este stop va a pasar, que es el que controla mis pérdidas, este stop va a pasar a break even. O sea, a mi punto de entrada. Eso ya es una posición ganadora, ya así no me gane nada, para mí es ganadora porque no me estoy yendo en pérdidas. Entonces pasa a break even, cuando ya tenga un 1 a 2, pasa a un 1 a 1 y así sucesivamente puedo ir ajustando mi trade. Esto hay que ser muy precisos para hacerlo porque es un arma de doble filo. Cuando yo voy a break-even, el precio a veces retestea nuevamente esa zona, nos sacan break-even y va hacia donde nosotros esperábamos. Yo por lo general voy a break-even después de un 1 a 2. Entonces, si ustedes ven, acá tengo 25 puntos de stop, cae el precio, ya tengo más de un 1 a 1, cae el precio, tengo un 1 a 2, sigue cayendo el precio, tengo un 1 a 3, sigue cayendo el precio, tengo un 1 a 4, sigue cayendo el precio, tengo un 1 a 5. Entonces miren, en una sola posición cubro 5 días de stop. Entonces ahí es donde está lo interesante de dejar correr una posición. Ustedes me van a ver a mí trabajar de dos formas. En algunos casos salgo muy rápido, pero es porque de cierta manera y modestia aparte, pues mi experiencia me permite tener un buen feeling con el mercado y eso es después de mucho testeo donde yo tengo un porcentaje de acierto muy alto cuando hago tipo scalping y eso a veces lo utilizamos porque las empresas de fondeo tienen algo en particular y es un drag down que es la reducción mínima de esa cuenta y ese drag down es dinámico. Entonces digamos que ellos, les voy a poner el ejemplo acá, ellos lo que hacen es que listo, yo entré acá en largo y mi cuenta está en 50,000. La reducción máxima son $3,000, o sea que está en 47,000. Eso es lo máximo que yo puedo perder de esa cuenta, $3,000 y me la bloquean en una prueba de fondeo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo acá una posición que sube un poco, un 1 a 1 y me da $500 de ganancia, este drag down sube automáticamente como si lo estuviera jalando. Entonces ya no está en 47,000, sino en 47,500. ¿Qué pasa? Que si yo dejo esto en break-even y el precio baja y me toca ese break-even, yo tuve unas ganancias de 500 que no tomé. Ellos los toman como si yo hubiera tenido esa ganancia y es problema mío si las tomé o no. Quiere decir que el precio de esa cuenta quedó otra vez en 50,000, no subió a los 50,500, pero el drag down quedó acá en 47,500. Es un arma de doble filo el break-even. ¿Por qué? Porque para las empresas de fondeo, eso es uno de los parámetros que nosotros estamos haciendo una transición en este momento a las cuentas de Forex, pero donde también trabajamos con CFDs, índices, no con divisas, sino con este mismo instrumento, pero en un CFD que es otro tipo de contrato, porque ellos tienen un drag down del 12% que nos permite hacer esto más tranquilamente. Yo he tenido cuentas y se los confieso, no todas las pruebas de fondeo se pasan, es un tema complejo. Yo he tenido cuentas donde están en ganancias y se pierden estando en unas ganancias muy interesantes por el tema del drag down. Entonces muchas veces nos toca adaptarnos al mercado y yo llevo 7 años adaptándome para dejar correr una posición y ellos nos exigen que tomemos ganancias. Entonces es un tema bien complejo, por eso acá les vamos a enseñar pautas, cuáles son las mejores empresas, cómo gestionar para que puedan pasar esas pruebas con una muy buena gestión. Entonces aquí está,
Esto es el drag down que ellos tienen, drag down máximo o pérdida máxima de la cuenta, pero funciona así, es dinámico. Entonces quiere decir que yo tengo $500 ganados, tengo que empezar a ajustar ese stop para tomar ganancias. Y pues obviamente el precio siempre se va a devolver, entonces eso disminuye la posibilidad de yo tener un buen recorrido. Digamos que acá, en este punto, tenemos velas muy fuertes. Entonces digamos que hay una muy buena oportunidad de dejar correr y por eso es tan importante entender el volumen, porque yo necesito entender el volumen para que esta probabilidad aumente de yo tener un buen recorrido. Entonces así funciona, por eso tengo que escribir en mi describir bien cuáles son los parámetros de entrada, cuáles son los parámetros que yo debo tener claros para que mi estrategia se cumpla. Ustedes van a escuchar que muchos dicen que el setup, si el setup no se dio, si el setup se dio, es lo mismo, es la descripción de mi estrategia. Entonces tengo claro el volumen, mi patrón de confirmación, mi stop que cumpla los parámetros, si no bajo la cantidad de contratos, si no se da o si se da la posición, listo, no hay ningún problema, por eso todo eso lo debo hacer antes de y ya lo vamos a mirar. Cantidad de puntos por operación, eso lo acabamos de explicar, y la hora en la que voy a operar. Yo tengo que tener muy claro si yo soy un trader de apertura, si soy un trader de post apertura, si soy un trader que me gusta que no haya volatilidad, pero tengo la tolerancia para esperar que un trade se demore 2, 3, 4 horas en darse, pues entonces eso tiene que estar escrito en la descripción de la estrategia. Tengo que tener muy presente lo que les decía ahorita. Si yo no tengo claro cuál es mi pérdida diaria, semanal y la pérdida total de la cuenta, eso es como el que se monta en un bus sin saber para dónde va. Entonces cualquier sitio le sirve, se puede dar en cualquier lado. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Entonces es muy importante tener claro cuál es mi pérdida diaria, cuál es mi pérdida semanal y cuál es mi pérdida total. ¿Por qué? Porque después de que yo entre en una racha negativa, si yo tengo pérdidas acumuladas, eso va a causar un impacto en mi cerebro negativo que me va a empezar a generar dudas, incertidumbre, si funciona la estrategia, si funciona lo que estoy haciendo. Y esto simplemente tiene relación con las emociones, porque lo que yo estoy haciendo funciona, pero tengo que entender que si no tengo escrito, yo muchas veces pego cositas al lado de mi computador que me recuerden que soy un hombre con mucho ego, que soy egocéntrico, porque los hombres lo somos mucho más que las mujeres y eso es una ventaja que tienen las mujeres sobre nosotros en el trading. Entonces yo pego esos papelitos y parámetros que me digan, listo, ya son 2 stop en el día, es un 1%, no perder más, te vas a recuperar, eres muy bueno, lo que haces funciona. Ese tipo de cosas los vamos a hablar mañana en la sesión que tenemos de psicología del trading, pero es muy importante tener claro esa pérdida diaria, esa pérdida semanal y esa pérdida total. Entonces, digamos que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir definiendo eso. Para mí, una pérdida diaria no puede superar el 1%. Si tengo 3 días consecutivos en pérdidas, paro, lo que quiere decir que si tengo un 3% de pérdida en la cuenta, paro esa semana, no opero más y digamos que el drag down por lo general lo definen las empresas, entonces sabemos que pues una pérdida total es del 6%, ya ahí no podemos hacer nada, pero no es un parámetro tan real cuando hablamos de gestionar cuentas reales, sino que es un parámetro que ellos definen porque esas pruebas están diseñadas para que la gente las pierda. Yo realmente debo gestionar mis emociones, mi cuenta, como si fuera una cuenta real. Por eso estamos optando por hacer una transición a otras empresas, porque el drag down máximo 12% y esto ya es mucho más real a cómo se gestiona una cuenta en la vida real. Número de trade, definimos según el porcentaje de riesgo diario, se los acabo de explicar. Eso debe estar todo escrito en una bitácora. Ustedes deben tener esos parámetros escritos. Entonces, listo, yo trabajo el Nasdaq y el Nasdaq se mueve muy fuerte, 25 puntos me saca muy rápido, entonces más bien voy a trabajar con 25 puntos, pero con contratos micro, o más bien voy a trabajar como se mueve tan fuerte, voy a trabajar con 35 puntos o con 40 puntos o con 50 puntos, pero trabajo con menos contratos. Eso se va a ir definiendo a medida que ustedes se vayan adaptando al mercado. Preparación pre-market, esto es muy importante. La mayoría de veces que yo pierdo en el mercado es porque no hago un pre-market, porque salgo, llego con afanes, llego corriendo y ahí es donde se dan esas pérdidas. ¿Qué es la preparación pre-market? Es algo similar a lo que hicimos ayer, es venir, ver un gráfico, contextualizar lo macro, ver dónde hay probabilidades de reacción, prepararme antes de sentarme a ver el mercado, pero todo esto se basa en la personalidad
de cada uno de los traders. Entonces digamos que está el que le gusta hacer ejercicio antes de llegar a operar, está el que le gusta sentarse a meditar, está el que le gusta los ejercicios de respiración. Entonces digamos que todo este tipo de cosas yo tengo que empezar a hacerlas. ¿Por qué? Yo tengo que sí o sí hacerlo porque yo tengo que estar muy tranquilo a la hora de sentarme a operar. No puedo entrar con el afán porque por lo general yo ya tengo afán de tomar posiciones en el mercado. Y la clave de esto está en la paciencia, en esperar lo suficiente hasta que llegue al punto que yo estoy esperando. Entonces, cuando yo llego con mucho afán, eso ya me está poniendo a mí en riesgo y está disminuyendo las probabilidades porque cuando vea una pequeña oportunidad voy a darle clic y eso va a pasar. Entonces, la preparación pre-market, como lo dice ahí, definir la hora en que se realiza, el pre-market, meditación, hay que revisar las noticias. Yo les compartí un link donde ustedes revisan las noticias, esas noticias de alto impacto. Entonces tengo una noticia a las 9 de la mañana. ¿Qué tan viable es entrar a las 8:30 a la apertura? Mejor espero a que haya más volatilidad a las 9 de la mañana. Todo eso tengo que analizar. Marcar las zonas de alta demanda o oferta. Entonces digamos que vamos a hacer un ejemplo de cómo sería un pre-market. Un pre-market sería algo así. Listo. Entonces, ¿qué sería un pre-market? Vamos a venir acá y vamos a ir a Forest Factory. Eso es lo primero que se debe hacer en la mañana. Después, obviamente, de haber hecho los ejercicios de respiración o de meditación o el ejercicio físico que ustedes hayan hecho, de sacar 20 minutos, sentarse, una oración, dar gracias a Dios o al universo o en lo que ustedes crean. Eso es importante, eso nos pone en una sintonía totalmente diferente. Entonces, sentarnos, sacar unos 5 o 10 minutos para hacerlo, 20 minutos, ya es al gusto de ustedes. Después de eso, yo ya estoy un poco más tranquilo, calmado un poco más la ansiedad, las emociones, vengo y me siento en el computador. El siguiente paso, les estoy dando mi pre-market, el siguiente paso es abrir Forest Factory, reviso la fecha. Entonces digamos que el calendario, digamos que estamos a 25. Entonces aquí ya nos está mostrando el calendario de mañana. Entonces 26, mañana que tenemos 3:50 de la mañana, 5, 9, 25, 2:30, no tenemos noticias de alto impacto. Recuerden que la carpeta amarilla es nada, no es un índice de alto impacto, es un índice que nos muestra que no hay mucha importancia en esa noticia. La carpeta naranja es un impacto moderado, entonces hay que tenerlo presente, y la carpeta roja es alto impacto, lo que nos quiere decir que va a haber mucha volatilidad. Entonces, en este caso no tenemos nada en las horas en las que nosotros operamos, ahí ya vamos con un buen pre-market. Luego de esto pasamos a ver nuestro gráfico y empezamos en un contexto macro, 60 minutos, a marcar las zonas que nosotros creemos que pueden tener importancia el día de mañana. Entonces vamos, digamos que a hacer un pre-market. Este pre-market se puede hacer, como nosotros operamos, se puede hacer un día antes, en las noches yo muchas veces lo hago y al otro día simplemente son los ejercicios que ustedes quieran, respiración, meditación, que ya hemos hablado. Entonces digamos que aquí lo que hacemos es, en un pre-market venimos y marcamos nuestras zonas. Entonces listo, aquí hay volumen muy fuerte, entonces listo, voy a marcar esta zona de acá, es una zona donde el precio ha estado reaccionando. Sigo buscando zona, esto lo hicimos ayer, sino que yo borré ese gráfico. Vamos a hacerlo otra vez. Zonas de alta demanda acompañadas de volumen. Todo esto está relacionado con el volumen. Esta zona de acá, esta zona de acá, esta zona de acá, esta zona de acá, esta zona de acá. Tenemos mucho volumen ahí en esa zona. Y vamos a ver por acá, digamos que tenemos esta zona un poquitico más abajo. Entonces vamos a tener presente estas zonas el día de mañana. Hay una zona por acá que nos dio un pequeño rechazo. Es pequeñita, pero hay que identificarla. Aquí está. Y ahí el precio reaccionó a las 2 de la tarde. Miren que reaccionó con fuerza. Volumen es volumen, yo siempre lo digo. Ahí está. Entonces tenemos estas zonas para el día de mañana. Continuaríamos por acá.
si el precio cae. Aunque por acá tenemos una antes de. Digamos que este es mi análisis pre-market, entonces lo hago a 60 minutos o lo puedo hacer a 4 horas, también no hay problema. Cada marco de tiempo más amplio nos va a mostrar unas zonas más precisas, miren. El volumen va a ser más claro, Ahí estamos. Esto cerró con una vela roja a 4 horas. Entonces digamos que esto aumenta la probabilidad de que se rompa esta zona y vengamos a buscar esta zona de acá. Esta zona iría más o menos hasta acá. Entonces mañana podríamos ver esa continuación a la baja. No sabemos, es simplemente hacer las marcas. Hago este pre-market, ya revisé noticias, ya revisé mis zonas, dónde está el precio, marco el volumen. Estamos por debajo de la media móvil de 20 periodos, tenemos algo de profundidad, o bueno, tenemos buena profundidad desde la media móvil de 200 a la de 20 periodos. Entonces, ahí podemos ver los escenarios. Recuerden que acá yo utilizo más la media móvil de 50 periodos. Esta que está acá es la de 21, está visible. Yo utilizo más esta no la utilizo mucho, la verdad. La de 50, visible, aplicar. Y aquí podemos ver que el precio está por debajo de esa media móvil. Mañana tal vez busque testear nuevamente esta zona y busquemos nuevamente un corto. Vamos a ver si mañana se da buscar esta zona y buscar nuevamente un corto. Entonces digamos que ahí está. Ya vengo de una zona de profundidades de la de 200 o tal vez mañana nos genere una zona de trampa. Recuerden que estamos en la media móvil de 200, miren, y aquí está empezando un rango. Si ese rango se forma, pues simplemente voy a marcar esas zonas que para mí han sido importantes, donde el precio ha estado reaccionando. Entonces entro acá, salgo acá, no tengo más recorrido, entonces entro en esta zona, salgo en esta zona. No es más, ese es como un análisis previo, eso es un premercado que se puede hacer un día antes o minutos antes de la apertura. Aquí ya lo tenemos marcado. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, esto es lo que hablamos nosotros de preparación pre-market. Entonces, debemos tenerlo siempre muy presente. Esto nos ayuda muchísimo a que cuando abra el mercado, pues ya tengamos una idea de qué es lo que nosotros creemos que va a ser. Es especulación neta. Esto no quiere decir que eso es lo que va a pasar, no. Eso es lo que nos dice las herramientas que tenemos. Entonces, digamos que ustedes pueden trabajar sin esas medias móviles, solo con las zonas de volumen. Empezando, van a tener mucha información. Lo importante es zonas de volumen y ese patrón de entrada. Descripción y registro de operaciones. Definir el tipo de entrada, parámetros de la entrada, si respeta los parámetros definidos en la estrategia. Entonces, digamos que la descripción y registro de operaciones es lo que les decía. Ustedes tienen la opción de registrarlos en un diario o registrarlos en un Excel. Pues en un Excel es mucho más fácil porque ustedes pueden crear una fórmula que les esté todos los días, digamos que sacando unos parámetros y ustedes sacan un chulito. Entonces ponen un parámetro, entrada anticipada, chulito, entrada confirmada, chulito. O entrada limit, porque también lo pueden hacer, en poner una orden a limit, como se los expliqué ayer, esperando, digamos, un ejemplo, lo que veíamos ahí. Bueno, se los voy a decir solamente. Ahí tengo una zona donde probablemente el precio reaccione en venta. Entonces puedo dejar una orden ahí montada en la parte superior, que llegue allá, se ejecute y dejo que corra, ¿cierto? Eso es una orden límite. Entonces, puse una orden límite, no, eso fue como una orden casi que anticipada. Entonces, eso lo debo hacer siempre que termine de operar. Entonces, eso va muy de la mano con lo siguiente, que es el análisis post-market. Entonces, describo las operaciones. Listo, esto fue una entrada anticipada, una entrada anticipada, pero me dio un patrón, o esto fue una entrada confirmada, se dio el volumen, se dio el patrón. Entonces, ustedes pueden crear un Excel donde estén estos parámetros o simplemente escribirlo. Es muy bueno escribirlo. Cuando uno escribe, causa un impacto diferente en el cerebro. Entonces, escribo y digo, listo, tengo mis posiciones confirmadas, tengo otra posición que no fue confirmada ante el anticipado, no hice un análisis pre-market, no miré noticias, no miré si había volumen. Entonces, eso es describir
la operación, cada una de las operaciones. Esta operación fue por esto, esto y esto. Respeta los parámetros, si cumplió con el stop, ¿no? Resulta que era un stop más amplio y yo lo monté y después caí en cuenta. Entonces, esto es la descripción y registro de operaciones. El día de mañana vamos a compartir un Excel donde les voy a hablar un poco más de este tema, profundizar de este tema, que es una forma de llevar el registro de las operaciones. Y él solito les va a sacar una estadística, pérdida máxima, diaria, etcétera. Mañana se los voy a compartir. Es una herramienta también que les vamos a dar adicional. Sin ningún costo, pues, para que ustedes la empiecen a utilizar, pero la de la descripción sí la deben hacer ustedes porque es muy personal. Como les decía, ustedes tienen que ir conociendo sus parámetros y ahí ya describen su operativa. Y el análisis post-market es la recopilación de toda esta información. Como dice acá, en un mercado totalmente aleatorio, las probabilidades siempre van a ser de un 50-50. ¿Qué quiere decir esto? Yo se los he repetido muchísimo y se los puse ahorita con la gestión de riesgo y capital. Así una persona no tenga conocimiento, tiene la posibilidad y la probabilidad de tener operaciones exitosas, pero eso no quiere decir que haya sido un buen análisis. Entonces, la recopilación de toda esa información que vimos anteriormente en la descripción y registro de operaciones es lo que llamamos post-market. Ya en horas de la tarde o si quieren lo hacen después de que terminen de operar si tienen el tiempo, pero por lo general ahí todavía hay algo de emociones, entonces es bueno que ya estemos más tranquilos para ser más conscientes, hacer una introspección y reconocer si realmente lo hice bien. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces yo tomo una posición y esa posición es exitosa y me pone a ganar plata y yo soy el mejor trader, yo soy no sé qué. Cuando voy y miro los parámetros, no cumplió con ninguno de los parámetros de entrada y eso les va a pasar muchísimo empezando. Entonces yo debo tener un análisis post-market que me ayude en un diario a escribir y decir, listo, ok, hoy mi operación fue exitosa, pero en el registro de operaciones no cumple, es una entrada anticipada, no hay volumen, no hay patrones de entrada. Entonces, eso es un análisis post-market, es la recopilación de toda esa información que pongo en la descripción y registro de las operaciones, pero ya llevándolo a digámoslo así, a una parte más como de introspección, donde yo reconozco mis errores y reconozco que estoy en un mercado totalmente aleatorio en el cual yo puedo ganar dinero sin haber hecho un buen análisis. Pero también es la forma de premiar mi ego, de premiarme a mí, de reconocerme a mí como un buen trader, como un buen especulador y decir, ok, este trade cumplió con todos los parámetros o por lo menos con 2 de 3 o 3 de 4 de esos parámetros y habían muchas probabilidades de que se diera. Es un buen análisis, lo estoy haciendo bien y esto todo debe quedar por escrito. A medida que vamos avanzando y se va volviendo más mecánico, muchas veces dejamos de hacerlo, yo dejo de hacerlo, no lo hago todos los días, pero trato de cada semana o hacerlo por lo menos 1 o 2 veces a la semana, trato de sentarme, analizar las posiciones que tomé, si son realmente entradas que cumplen con los parámetros o si realmente solamente fue suerte y el mercado que es aleatorio. Por eso yo cada vez trato de hacer la menos cantidad de operaciones posibles porque eso me permite tener un control más limpio de lo que yo estoy haciendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quién más, muchachos? Son muchos y solamente comenta uno. ¿Qué más? ¿Dudas? Sin pena, preguntas. No, eso era lo que les explicaba con la gestión del riesgo con el ratio 1 a 2. Puede ser de un 3 o 5. O puede ser, no es que pueda ser, debe ser. Debe ser siempre mayor a lo que yo pierda. Yo les pongo un ejemplo. Digamos que lo que estábamos hablando ahorita. Esa pregunta es muy buena, volver a resaltarla. ¿Por qué? Porque yo les pongo el ejemplo. Vamos a hacerlo acá encima del gráfico. Ahorita hablábamos de que si yo tengo 6 operaciones negativas de $500, esa guía, envíenla para... Sí, esa guía la enviamos, claro. Yo tengo 6 operaciones negativas de $500, eso es menos $3,000, ¿cierto? Y solo tengo 4 posiciones positivas de $500. Perdón, es que $500, de $1,000. O sea, un 1 a 2. Pierdo 500, pero gano 1,000. Un 1 a 2. 4 posiciones son 4,000. Son $4,000. Quiere decir que mi porcentaje de acierto es de un 40%.
soy una persona que no tiene un porcentaje de acierto muy alto, pero gestiono muy bien mis ratios. Pierdo un 1% y me gano un 2%. Esto es un total de $1,000 positivos. Y ya, pues esto llévelo a una cuenta más grande, a la gestión que ustedes tengan según su capital o a las pruebas de fondeo que vayamos a utilizar. Entonces, estamos saliendo positivos, aún perdiendo 6 posiciones. Ahora les voy a poner un ejemplo de los que hacen muchas veces scalping y a veces pierden hasta más de lo que ganan. Es imposible ser positivos o rentables. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo 5 posiciones en las que pierdo 500 y 5 posiciones en las que gano 500, con un porcentaje de acierto del 50%. Aquí estoy saliendo en ceros, pero realmente estoy saliendo negativo porque están las comisiones que cobra el broker. Así sean pequeñas, estoy saliendo negativo. Quiere decir que ya yo dependo no de la gestión de mi capital, sino que dependo, aparte de la gestión del capital, dependo de mis habilidades como trader para incrementar esto a un 60, a un 80%, que sí se puede dar y se ve. Yo he tenido meses en los que 2, 3 meses con un 80% de acierto haciendo este tipo de operativa, aunque por lo general voy un poquito más del 1 a 1. Pero digamos que acá ya yo tendría que tener por lo menos 8 posiciones positivas de cada 10 para poder salir positivo. Entonces, tengo que tener un porcentaje de acierto muy alto para poder ser rentable en los mercados. Y la idea es que ustedes no se estresen por eso. La idea es que tengo una posición, pierdo esto, pero me gano todo esto. Entonces, pierdo un punto, pero me gano 5. Esa es la importancia realmente de la gestión. Entonces, por lo general, yo debo ir mínimo un 1 a 2, si se puede a 3, a 4, a 5 o a 10, como lo hemos hecho en algún momento. Eso nos garantiza salir positivos en el mercado. Entonces, digamos que esto es otro tipo de operativa y para quienes tengan este tipo de personalidad, lo voy a pensar porque a mí eso me ha costado muchísimo, pero lo voy a pensar si de pronto en un entrenamiento damos este método para las personas que quieran operar aperturas. Entonces, muy buena la pregunta. ¿Han hecho alguna otra pregunta, Sebas? No. Listo, entonces continuamos. Construcción de reglas autolimitantes. Esto es un paso muy simple, pero que, repito, si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Si yo no tengo claro cuáles son mis objetivos, pues voy a estar a la deriva. ¿Y cuáles son mis límites? Digamos que construcción de reglas limitantes es simplemente trazar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Acostumbrar nuestro cerebro a pequeñas victorias. Digamos que lo que les acabo de decir va a sonar un poco contradictorio. Se puede hacer, pero lo debo hacer empezando. ¿Qué debo hacer? Listo, tengo un 1 a 2. No se tiren por un 1 a 10. Tomen esa ganancia. Que tengo un poco más del 1 a 1. Tomen esa ganancia. Porque su cerebro se va a ir acostumbrando a pequeñas victorias y esto les va a generar un poco más de confianza. Pero también hay que exigirle. Y yo como le exijo con un objetivo. Cuando yo empiezo a montar bicicleta, que lo voy a empezar a hacer otra vez dentro de poco porque he subido de peso, entonces estoy haciéndolo por un objetivo. Aparte de que me gusta, me enamoré de ese deporte, me gusta porque estéticamente me veo bien, porque mi salud mejora, al igual que cuando voy al gimnasio, me quiero ver un poco más grande, me gusta verme con un poco más de masa muscular, estéticamente me veo mejor. Yo tengo unos objetivos. Cuando alguien va a competir, digamos que en el fisiculturismo o en una competencia de ciclismo, tiene que trazarse un objetivo. Listo, la competencia es en 3 meses. Yo tengo que pesar 90 kilos y estoy en 95. Ahí ya hay un objetivo trazado. Tengo 5 meses para lograr bajar esos 5 kilos. Tengo 3 meses para lograr llegar a este nivel para competir en el ciclismo. Entonces siempre hay un objetivo. ¿Por qué no hacerlo acá? Las empresas también tienen objetivos y por eso están los comerciales, por eso están las metas de ventas, porque deben tener claro cuál es el objetivo, que no se cumplió, pero realmente si yo tengo el objetivo, por lo menos voy a estar muy cerca. Si no, siempre voy a estar a la deriva. Entonces, acostumbrar al cerebro a esas pequeñas victorias, es decirle, listo, voy a ir al gimnasio 5 minutos, voy a ir al gimnasio. Hay un audio de Álvaro Rodríguez, no sé si conoces Bostan, que es muy bacano y habla de todo ese tema del liderazgo, de los hábitos, se los voy a compartir para que lo escuchen, y habla de cómo una persona empezó a ir al gimnasio y solamente llegaba hasta la puerta y se devolvía para su casa. Así estuvo durante un tiempo hasta que ya entraba y se montaba la caminadora. Se montaba la caminadora 10 minutos y volvía a la casa.
y así empezó acostumbrar el cerebro a pequeñas victorias. Y eso es lo más importante, empezar a acostumbrar nuestro cerebro a pequeñas victorias. Mejorar hábitos en cuanto al ejercicio físico y mental. Resulta que el ejercicio físico tiene un impacto muy poderoso en nuestro cerebro, en nuestros resultados, en nuestro estilo de vida. Cuando yo dejo de hacer ejercicio, pues acumulo más estrés, me siento físicamente mal, entonces ya causa otro impacto porque me siento mal, tengo complejos, entonces miren que es un impacto muy fuerte, entonces así mismo tengo que empezar a acostumbrar mi cerebro en los mercados. Tengo pequeñas victorias, voy a hacer algo de meditación porque eso le muestra a mi cerebro que está entrando un poco más tranquilo a la hora de operar. Voy a sumarle a esto algo de ejercicio físico porque eso sube mi energía, entro ya despierto al mercado. Entonces, esto es muy importante, la construcción de esas reglas autolimitantes. Yo mismo las trazo objetivos a corto, mediano y largo plazo, acostumbro mi cerebro a pequeñas victorias y le sumo a esto el cambio de hábitos. Alimentación, ejercicio, meditación y vamos a ver que todo esto es un engranaje. Suena un poco complejo, pero como les acabo de decir, pequeñas victorias. No tenemos que ir por todo de una, sino ir trazando pequeños objetivos para llegar a esa meta que nosotros queremos. Cosmos de la vida y el mejor vehículo para encontrar nuestro propósito. Realmente, yo lo repito mucho, el trading es un microcosmos de la vida. En la vida hay que tomar decisiones, hay que pasar por momentos difíciles, hay que pasar por momentos muy felices, momentos de incertidumbre, momentos de rabia y el trading los va a hacer pasar por todo esto, pero les va a ayudar y va a causar un impacto muy positivo en sus vidas si logran superarlo porque realmente no es fácil. Bueno, sí, es muy sencillo el mercado. Si ustedes ven el mercado, les estoy mostrando algo que parece ser muy sencillo, pero cuando ustedes entren a operar en una cuenta demo van a sentir muchas emociones y luego cuando pasen a una cuenta real, eso se va a duplicar. Entonces, por eso hay que empezar a construir esas reglas desde ahorita para poder empezar a tener un muy buen resultado. Nos vemos mañana a las 7:30 de la noche. Mañana vamos a compartir el Excel y vamos a hablar un poquitico más de lo que es la psicología del trading. Muchísimas gracias por participar y les deseo un excelente fin de semana.